Muy buenos días, bienvenido a su espacio Síntesis de la Historia. Dentro del esquema que su televisora 24 Noticias de Televisión tiene trazado para usted en su parrilla de programación que se transmite desde Santa Fe de Bogotá, en nuestros estudios y sala de redacción, les habla Eduardo Guzmán Pérez, presidente de la Sociedad Iberoamericana de Historiadores para el periodo 2023-2027. Hay momentos en la historia de los pueblos que van teniendo una gran significación y que de alguna manera eh, constituyen el derrotero de la historia política de los pueblos y de las actuaciones de los actores que hacen la historia de los pueblos. El 23 de abril de 1861 se firmó en Venezuela un armisticio que se llamó el Tratado de Coche, que puso fin a un periodo de inestabilidad política en Venezuela que se inicia a partir de la separación de nuestro país de la República de Colombia en mayo de 1830. Transcurrió un periodo de unos 30 años donde la oligarquía conservadora que se instaura con la designación del general Páez como jefe civil militar de Venezuela, nombrado por el presidente de Colombia en su último viaje al país entre enero y junio de 1827, designa al general Páez el líder más importante de los generales que participaron en la guerra de la independencia y uno de los hombres clave para lograr el triunfo de la liberación de España. El general Páez se designó entonces jefe civil y militar de Venezuela en 1826. Y esa oligarquía conservadora se mantiene hasta 1858, cuando habían transcurrido los gobiernos de los hermanos Monagas, los dos gobiernos del presidente Carlos Sublette, los dos gobiernos del presidente Páez, el corto gobierno de Vargas y la revolución que estalla el 5 de marzo de 1859, cuando el general José T. Monagas pretende reformar la Constitución y la reforma en 1857, al dar el periodo presidencial de 4 a 6 años, y se hace nombrar presidente de la República y es derrocado por una de esas tantas revueltas militares de inestabilidad política que Venezuela ha tenido en sus últimos 150 años de vida republicana. El general Julián Castro derroca al presidente José Teo Monagas, forma gobierno y 2 años más tarde estalla el 29 de febrero de 1859, cuando en Falcón el comandante Salaverría da el grito de federación. Un movimiento liderado por y estimulado y auspiciado por un panfletario incendiario como lo fue Antonio Locadio Guzmán, un hombre ávido de poder y un hombre de una gran capacidad de maniobra política, desencadena la Guerra Federal. La Guerra Federal es conducida por el general del pueblo soberano, como se hacía llamar Ezequiel Zamora. Fueron lo que comúnmente se conoció en Venezuela como la Guerra de los 5 años, 59-61. Y eso provocó 850,000 muertes en un país empobrecido, despoblado, con 1.020.000 kilómetros cuadrados, un país miserable. Y se mantenía así desde la época de la colonia, a pesar de que el general Páez había hecho un esfuerzo enorme con su habilidosa y certera mano y bajo su espada de altísima responsabilidad logró comenzar a crear los elementos político-administrativos para darle forma a lo que hoy es la República de Venezuela. Esa guerra federal trajo consecuencias catastróficas para el país. La llamaron la Guerra de Liberación Social. Fue una guerra peor en cuanto al crimen, la devastación del país, la ruina donde llevó a Venezuela, a los campos, un país con una agricultura muy rudimentaria y muy pobre de lo que vivía los venezolanos, unos 850,000 venezolanos.
causó más muertes que la guerra de independencia, fue más trágica que la guerra de independencia. Esa guerra federal concluye con el Tratado de Coche. ¿Qué es el Tratado de Coche? Es un armisticio en el cual estuvo el presidente Páez, que venía ejerciendo la dictadura, llamado por el Congreso en 1861, para tratar de apaciguar la violencia rural y tratar de calmar, buscar un poco de paz en el país, que mantenían los caudillos, los rezagos de los generales de la guerra de la independencia, caudillos locales que se hicieron de un coto en cada una de las provincias de Venezuela. Un país desarticulado, vertical, social, horizontal, geográfico. Y en ese tratado asiste por el presidente Páez, en sus 2 años de gobierno que ejerció, que se llamó, repito, el gobierno de la dictadura, a Coche, lo que es hoy la parroquia de Coche en Caracas. Allí se firma ese armisticio. Pedro José Rojas, un abogado valenciano, por el presidente Páez, y Antonio Guzmán Blanco, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Federales, por la Federación. Viene una constitución, el presidente Páez sale al exterior. Ese Tratado de Coche se tiene como uno de los armistiциos más importantes que ha tenido Venezuela por las consecuencias que tuvo. Se llama una asamblea de plenipotenciarios constituyentes, se hace una constitución bastante acertada, con principios novísimos, se reestructura el Estado federal descentralizado, se le da a Venezuela el nombre de Estados Unidos de Venezuela y da unos bastante avanzados avances dogmáticos y jurídicos de la Constitución. Es una Constitución jurídico-política, esa es la característica, la de 1864. Asume el poder en unas elecciones de segundo grado el general Juan Crisóstomo Falcón, que fue el que reemplaza una vez que Guzmán Blanco, y ya se sabe, y eso lo sabemos todos los historiadores, mata de una vez a Ezequiel Zamora en San Carlos, ante la destrucción que ya Guzmán Blanco, que era un abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela y general de los ejércitos federales, sabía lo que estaba haciendo, y los propósitos que tenía de venganza. Oligarcas, temblad, llegó la libertad, era el grito de la guerra de la Federación. Devastaron los fondos, asesinaron a los propietarios, una venganza social, una especie de socialismo del siglo XXI, devastador y destructor de la sociedad y de la economía venezolana. Eso termina con un gobierno del general Falcón y un vicepresidente que es designado Antonio Guzmán Blanco, y como presidente de la Asamblea, Antonio Leocadio Guzmán, el que había provocado la guerra federal con ese periódico El Venezolano, un periódico incendiario, convocado a la violencia, convocando a la guerra, de destrucción social y de todo orden social. Es derrocado ante la inercia, la incapacidad para asumir la responsabilidad y lograr los objetivos que le habían dado por mandato de esa Constitución, por un levantamiento militar de el general José Tadeo Monagas con la Revolución de Marzo. Es derrocado Guzmán Blanco. Falcón huye a Curazao, muere por allá en Curazao, y se instala un gobierno, el gobierno de los azules, desde Barcelona, con un movimiento rápido como los que se hacían en Venezuela, de una revolución, se instala en Caracas. Apenas haberse formado gobierno, se muere 2 meses más tarde y asume su hijo, después de un violento escarceo con su primo hermano, el general Domingo Monagas, porque eran los primeros y segundos designados a la presidencia de la República, que al fin queda José Ruperto, hijo de José Tadeo, recién fallecido, presidente de la República. Otro fracaso más, otra pérdida de tiempo, el país sigue la anarquía política, bandolerismo en el interior de Venezuela, y eso trae por consecuencia que el general Gregorio Cedeño le llama por una carta a Guzmán Blanco, que se mantenía exiliado en Francia, que venga a Venezuela y asume el control del país. Y eso así, el 7 de abril de 1870, invade a Venezuela por Curamichate, toma Caracas y se instauran por 30 años en el poder. Guzmán Blanco reforma una serie de instituciones, crea instituciones, reorganiza un poco el país. Allí se extingue por primera vez el vínculo de las instituciones jurídicas y políticas de la colonia con el nuevo orden jurídico impuesto por Guzmán Blanco, el autócrata civilizador. Todo ese
esa artimaña de organización dura hasta 1899. Guzmán Blanco impone presidentes a través de la reforma constitucional de 1870, de la Constitución del 64, establece primero el quinquenio y gobierna el sexenio 70-77, después 77-82 y después 82-88, cuando los estudiantes crean un estado de beligerancia, le tumban las estatuas que tenía el ególatra, porque era un ególatra que era el general Guzmán Blanco, con una prepotencia sobre, se hacía llamar el autócrata civilizador, el ilustre americano, como se han hecho llamar unos cuantos presidentes de Venezuela hasta la actualidad. De tal manera que la instauración de la oligarquía amarilla, el guzmanato, la república amarilla de Guzmán Blanco dura entre 1864 y 1999, que aparecen los andinos en el espectro político. Guzmán Blanco quitaba y nombraba presidente. Creó el Consejo Federal de Gobierno y un organismo importante en la Constitución del 70, creó el Consejo de Gobierno y creó el Consejo de Ministros. El país iba tomando formas jurídicas, constitucionales, que es la mejor forma de, a través de la óptica constitucional, analizar la vida política y la evolución de la vida constitucional y militar del país. Esa impone al general Francisco Linares Alcántara. Linares Alcántara se vuelve en contra de él por las políticas autócratas y es desplazado del poder y asume el presidente Crespo, otro de los alátares de Guzmán Blanco, y luego viene el gobierno del presidente Rojas Paul, los únicos dos civiles que gobernaron por apenas 2 años cada uno en los bienios, hasta que aparece el general Crespo, que era un caudillo, con la revolución legalista, reforma la constitución, de una constitución que se llamó la Constitución Suiza, alarga el periodo presidencial a 6 años, llama a una constituyente, se hace elegir presidente y manda el país por 6 años hasta que comete el más grande fraude electoral de Venezuela, como todos los que se han cometido después. Él fue el iniciador y le roba la elección al Mocho Hernández, José Manuel Hernández, y instala en el poder a su súbdito y a su payaso, que era Ignacio Andrade Arcaya, 1898, abril. Eso tiene por consecuencia un rechazo del liberalismo amarillo, una ideología que se había desgastado en el poder. Había liberales mochistas, liberales anduesistas, liberales humancistas, liberales andredistas, liberales de todo género. Le pasó como le pasó a Acción Democrática en el poder después de 25 años de detentar el poder entre 1959 y 1999. Estalla una revolución en los Andes, la revolución liberal restauradora, y los andinos se apoderan del poder por 57 años. Castro el Guerrero, Gómez el Pacificador, López Contés el hombre de la transición, Medina el gran demócrata, el hombre que asombró al país con su liberalidad y su restitución de los elementos fundamentales de la Constitución, de los derechos humanos, funda partidos políticos, permite la legalización de esos partidos políticos, y es derrocado por un golpe militar, por los mismos militares que él mandó al exterior a formarse y a hacer cursos de mejoramiento profesional. 57 años duraron esos 5 dinastas andinos, hasta el gobierno del presidente Pérez Jiménez en 1957, que fue el transformador de la Venezuela miserable, enferma, desarticulada, que no se conocía. El país no se conocía interiormente, por eso teníamos una desarticulación social y territorial. No había carretera, no había acueductos, no había ningún tipo de servicio público. Y en 4 años, con 3.800 millones de dólares, Venezuela fue convertida en el país más moderno de América Latina, hasta que a los gringos no les gustó el mal ejemplo que daba Pérez Jiménez. Lo desalojan del poder, como contribuyeron a desalojar al presidente Medina por la reforma de la Constitución que los obligó del 42, que los obligó a poner las refinerías en Venezuela, como tumbaron a gallegos cuando Juan Pablo Pérez Alfonso impone el 50-50 para el pago de las regalías petroleras, y como derrocaron a Pérez Jiménez. Siempre la mano oculta del imperio norteamericano, imponiendo las reglas del juego a trastienda y detrás del paraván en América. Les habló Eduardo Guzmán Pérez
desde nuestra plataforma y sala de redacción en su espacio especial Síntesis de la Historia dentro de nuestra programación Panorama Social Iberoamericano, desde Santa Fe de Bogotá.